Bienvenidos, gracias por estar aquí nuevamente. Gracias también por sus comentarios, me encanta saber que les gusta el contenido. No se olviden de suscribirse y regalarme un like. Este es el video número 3 y ya vamos teniendo más piezas del rompecabezas. En el video anterior les compartía sobre los orígenes filosóficos de la psicología. La filosofía, que es la madre de todas las ciencias, tiene el propósito de encontrar respuestas al origen de la existencia del ser humano, a su funcionamiento y la vida en general mediante el pensamiento. Ya vimos que a finales del siglo XIX se busca explicar el funcionamiento de la mente humana bajo la consigna no más metafísica, es decir, ir más allá del conocimiento que surge únicamente bajo métodos filosóficos. Hoy les voy a contar sobre la psicología individual, porque como les decía, es un parteaguas, ya que Alfred Adler tuvo el valor de contradecir lo impuesto, porque el psicoanálisis fue impuesto, ya que se convirtió en un mandato, en un dogma que no podía cuestionarse en esa época, debido a la gran aceptación que tuvo por parte de la comunidad médica de Viena. Pero no olvidemos que la ciencia no busca verdades absolutas, es un método que nos permite aproximarnos al conocimiento. Alfred Adler nace en 1870 en una hermosa casita en un suburbio de Viena. Es el segundo hijo de 6 de las pocas familias judías del pueblo, papá comerciante, de buena situación económica. Nuestro amigo Alfred fue un niño enfermizo, sufrió raquitismo, una enfermedad que provoca ablandamiento y debilitamiento de huesos debido a una falta de vitamina D. Era un niño competitivo, especialmente con su hermano mayor, aunque éste podía moverse libremente mientras que Alfred no tenía mucha movilidad. A los 5 añitos le da neumonía y lo llevan con un médico, y este dice, no va a aguantar. Afortunadamente los papás buscan una segunda opinión y el otro médico le da tratamiento y Alfred se recupera. Eventualmente se vuelve bueno para los deportes y era muy popular, tenía muy buen trato hacia los demás y también se convierte en un tipo de prodigio para las matemáticas. Le gustaba la música, por lo que iba a diversos conciertos y tenía una hermosa voz de tenor. Con todo esto, Adler buscaba de alguna manera compensar sus desventajas, aunque nunca logró superar a su hermano, que era su mayor competencia. Debido a todos sus padecimientos, Alfred decide hacerse médico con la finalidad de superar su miedo a la muerte. Se recibe como médico de la Universidad de Viena en 1895 y empieza a practicar como oftalmólogo. Estaba interesado en la contribución de los factores psicológicos a la enfermedad y a su cura, pero aún no se dedicaría a la psiquiatría sino hasta después de su paso por el psicoanálisis. Como médico general, se interesa en el contexto social de la enfermedad que aborda en su folleto La salud de los sastres, mediante el cual expone las condiciones de trabajo de este grupo ocupacional que los llevaba a altas tasas de enfermedad. Cuando Freud publica en 1900 La interpretación de los sueños, otra vez es fuertemente criticado. A pesar de ello, muchos fueron seducidos por este libro y lo defendían. Este era el caso de Adler, que lo defendió de las críticas, aunque no lo conocía personalmente. Freud obviamente se sintió muy halagado y en agradecimiento lo invita en 1902 a unirse a su grupo de discusión semanal, donde se teorizaba sobre algunos casos clínicos desde el psicoanálisis. Este grupo se convierte más adelante en la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Esto era muy atractivo porque recordemos que antes de este periodo, los trastornos mentales se abordaban como lesiones cerebrales o fenómenos paranormales, brujería o posesiones demoníacas. Como les decía, la Sociedad Psicoanalítica de Viena, en sus inicios, era una tertulia que se realizaba los miércoles en el depa de Freud, y se podrán imaginar un lugar lleno de hombres y tabaco, pero no, asistían 2 mujeres, Sabina Spielrein, psiquiatra y psicoanalista rusa, y luego Andrea Salomé, escritora y psicoanalista rusa. Para 1908, Adler se convierte en presidente de dicha sociedad y coeditor de la publicación semanal. Tomó algunos casos de Freud e incluso se convirtió en su médico personal. A Freud le llamaba mucho la atención la facilidad que tenía Adler de ganarse la confianza de sus pacientes. Adler se asocia con Freud, pero ya tenía sus propias ideas que trabaja arduamente para conceptualizar dentro del lenguaje del psicoanálisis. Sin embargo, cuanto más tiempo permaneció en la sociedad y más desarrolló sus propias ideas, más difícil se volvió para él adherirse a la expectativa de Freud de la ortodoxia psicoanalítica.
A principios de 1911, Adler ofrece una serie de conferencias que constituían una crítica sobre la teoría sexual de Freud. Esto generó molestias en el grupo y le dijeron: puedes continuar siendo parte, pero no puedes rechazar la teoría. Eso era la ortodoxia psicoanalítica. Adler no estaba de acuerdo con la teoría psicosexual de orientación biológica de Freud, así como con su creencia de que las influencias sociales contribuían muy poco a los orígenes de los trastornos psicológicos. Adler tenía una comprensión holística y no se refiere a lo que hoy se toma por holístico. Él no hablaba de conexiones cósmicas, sino un todo en su complejidad, es decir, para él las influencias sociopsicológicas, es decir, familiares y sociales, eran fundamentales para quienes presentaban problemas. Hace énfasis en la opresión sobre la represión, es decir, señaló que la opresión social de las mujeres resultó en perturbaciones para ambos individuos, es decir, hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto. Más tarde amplía esto a todos los grupos de personas que experimentan opresión. Adler fue uno de los primeros defensores de los derechos de las mujeres, de los pobres y oprimidos. Las experiencias de su infancia, tanto las experiencias difíciles como el disfrute que encontró al estar con otros niños, junto con sus creencias políticas socialistas y las actividades de su esposa, tuvieron una fuerte influencia en el desarrollo de su teoría. Él era un gran lector, le encantaba leer sobre los estoicos, que hoy en día es parte importante de la base filosófica del enfoque cognitivo-conductual, Shakespeare, Goethe, Dostoyevsky, Kant, Marx, Nietzsche y el más importante, Hans Weichinger. Adler no estaba de acuerdo con la teoría del desarrollo psicosexual, ya que consideraba que la sexualidad no es el factor dominante porque también hay factores sociales, y decir esto era prácticamente tirar por la borda todo lo establecido por el psicoanálisis. No olvidemos que Freud sostenía que los seres humanos no somos tan racionales como creemos y que el libre albedrío, que era tan importante para Wundt, es decir, la conciencia, era una ilusión. Más bien afirmaba que estamos motivados por instintos e impulsos inconscientes que no están disponibles para la parte racional y consciente de nuestra mente. Esto hace que se dé una ruptura personal e intelectual definitiva. Por esta razón, Freud llegó a cuestionar la capacidad intelectual de Adler y lo acusa de fracasar en el reconocimiento de la importancia del inconsciente y, por tanto, errando fundamentalmente el punto del psicoanálisis. En respuesta, Adler consideró a Freud como un niño malcriado, quien nunca había podido superar su autoindulgencia de la niñez y quien se aferraba a la autoridad como defensa. Para entonces, Adler ya tenía seguidores en las redes sociales de principios del siglo XIX, renuncia a la Sociedad Psicoanalítica en 1911 y algunos miembros se van con él. En 1912 establece la Sociedad de la Psicología Individual y en 1914 funda su propia revista. Sus principales intereses eran los problemas con los niños, incluida la prevención de la delincuencia, las dificultades psicológicas debidas a discapacidades físicas, educación pobre por parte de los padres y problemas en la relación con los otros niños. A diferencia de Freud, quien ponía énfasis en los conflictos universales que toda la gente experimenta, Adler enfoca su atención en que cada persona es única, por eso le llamó individual. Sus ideas influyeron en otros psicoanalistas como Karen Horney, Erich Fromm y Harry Stack, quienes deberían ser llamados neo-adlerianos en lugar de neofreudianos. Hasta el mismo Freud fue influido por Adler. Entre los conceptos que toma prestados de Adler se encuentran los mecanismos de defensa, a lo que Adler llamaba tendencias de salvaguarda. El yo ideal para Freud era el sí mismo ideal de Adler y el superyo de Freud de contraficción de Adler. La protesta masculina de Adler se convierte para Freud en el complejo de Edipo. ¿Se acuerdan que Freud modificó su técnica varias veces? Esta fue formulada en varias etapas debido a todos estos conceptos que fue modificando, pero algunos lastimosamente tomados de su contraparte, para que su teoría tuviera un poco más de sentido. Adler sostenía que la persona debe ser entendida desde una perspectiva social, no biológica. Se opuso al énfasis exclusivo de Freud sobre el sexo como una fuente de energía y afirmó que cualquier método determinístico que no considere las metas individuales está incompleto y no puede proporcionar una terapia efectiva. Los enfoques de Adler representan un reto para desarrollar una teoría consistente con el determinismo.
El énfasis de Adler sobre la tendencia innata hacia el interés social y sobre el enfoque holístico de la personalidad es un precursor histórico del concepto humanístico de los psicólogos sobre la autorrealización. Puso énfasis en el crecimiento y el libre albedrío, convirtiéndose en una fuerza opositora a la actitud determinista de Freud. Podemos decir que Adler defendió el papel del alma o del sí mismo en la teoría psicológica. También rechazaba la idea de un conflicto entre consciente e inconsciente y define esto como una división artificial que tiene su origen en el fanatismo psicoanalítico, un aspecto que los amantes del psicoanálisis sostienen como una verdad absoluta. La existencia del inconsciente es un dogma para ellos, incuestionable como la misma ley de gravedad. Adler, en cambio, creía que el consciente y el inconsciente no eran algo tan diferente, aunque llegó a definir el inconsciente como la parte de la meta que el individuo no formula con claridad ni comprende por completo. Con esta definición, evitó una dicotomía entre el inconsciente y el consciente, que vio como dos partes cooperantes del mismo sistema unificado. Los pensamientos conscientes son aquellos que el individuo entiende y considera útiles en su lucha por el éxito, mientras que los pensamientos inconscientes son aquellos que no son útiles. Adler decía que cada persona es única, que el ser humano se mueve por una necesidad constante de mejorar y que aquellos que tienen éxito es a través de un trabajo arduo, y los que no, decía que en lugar de aceptar su carencia de esfuerzo como consecuencia de fuerzas más allá de su control consciente, debían hacerse responsables por sus decisiones erradas. Una vez que funda la Sociedad de Psicología Individual, comienza a ofrecer una intervención muy diferente a la del psicoanálisis. El paciente ya no está en un diván, está sentado frente a frente, entablando una relación de igual a igual y disminuyendo el sentimiento de inferioridad del paciente. A diferencia de Freud y Jung, Adler pone énfasis en la lucha consciente de los individuos para mejorar sus vidas, por lo que en lugar de orientarse en el pasado, se enfoca en el presente y el proyecto de vida de la persona, considerando cómo sería si no tuviera dicha dificultad. Indagar en el ficcionalismo del paciente, como él lo llamó, le permitía indagar en las creencias arraigadas que tenía el paciente sobre sí mismo, su autoconcepto. Como lo mencioné en el video Autoconcepto, Imagen y Salud, esa creencia que nos lleva a etiquetarnos erróneamente de forma global y que nos lleva a evitar realizar determinadas actividades con base en esas creencias distorsionadas sobre nosotros mismos. Más adelante entenderemos qué es el ficcionalismo. Para él el factor social era importante. Propone que el impulso fundamental del ser humano es colaborar con la comunidad y progresar. El primer principio de la teoría adleriana es que la única fuerza dinámica detrás del comportamiento de las personas es la lucha por el éxito o la superioridad. Reduce toda motivación a un solo impulso, la lucha por uno de estos dos fines. La propia infancia de Adler estuvo marcada por deficiencias físicas y fuertes sentimientos de competitividad con su hermano mayor, que curiosamente se llamaba Sigmund. Su psicología individual sostiene que todos comenzamos la vida con deficiencias físicas que activan sentimientos de inferioridad, sentimientos que motivan a una persona a luchar por la superioridad o el éxito. Los individuos psicológicamente enfermos luchan por la superioridad personal, mientras que las personas psicológicamente sanas buscan el éxito para toda la humanidad. La meta final. Según Adler, las personas se esfuerzan por lograr una meta final de superioridad personal o la meta del éxito para toda la humanidad. En cualquier caso, la meta final es ficticia y no tiene existencia objetiva. Sin embargo, la meta final tiene un gran significado porque unifica la personalidad y hace comprensible todo comportamiento. Cada persona tiene el poder de crear una meta ficticia personalizada, construida a partir de las materias primas proporcionadas por la herencia y el medio ambiente. Sin embargo, es el producto del poder creativo, es decir, la capacidad de las personas para moldear libremente su comportamiento y crear su propia personalidad. Finalismo ficticio. Esa meta ficticia o finalismo ficticio es la imagen individual de la meta, una experiencia subjetiva en lugar de una realidad objetiva. Es la capacidad para autoengañarnos y mantenernos en marcha. Es la meta imaginaria que dirige nuestra conducta hacia un futuro deseado. Da dirección al esfuerzo del individuo. Cuando los niños alcanzan los 4 o 5 años de edad,
su poder creativo se ha desarrollado hasta el punto que pueden establecer su objetivo final. Incluso los bebés tienen un impulso innato hacia el crecimiento, la realización o el éxito. Debido a que los bebés son pequeños, incompletos y débiles, se sienten inferiores e impotentes. Para compensar esta deficiencia, se fijan la meta ficticia de ser grandes, completos, fuertes e independientes. Es decir, si un bebé gatea, después quiere caminar, después quiere correr, quiere empezar a comer solo, a eso se refiere con alcanzar el éxito porque está logrando metas. Esa meta ficticia reduce el dolor de los sentimientos de inferioridad y señala a esa persona la dirección hacia la superioridad o el éxito. El complejo de inferioridad es ser embargado por un sentimiento de carencia de valor. Es la fuente del esfuerzo humano. Por lo tanto, esta teoría está dirigida hacia la situación de inseguridad que moviliza toda conducta, el sentimiento de inferioridad. Adler afirmaba que el ser humano era un ser inferior y es una condición igual para todos, por lo que no debe ser entendido como una debilidad o defecto, ya que todos al nacer somos vulnerables y tenemos la necesidad de ser protegidos por nuestros cuidadores y hay una subordinación hacia ellos, hacia las personas de las que dependemos, de las cuales eventualmente nos independizamos o debemos hacerlo. Compensación. La superación de esta inferioridad real o imaginaria se logra a partir de la compensación. El sujeto se fija un objetivo o meta para vencer esa posición adversa. Cuando no se logra compensar la situación, la persona puede caer presa en un complejo de inferioridad en el que se expresa una exagerada incapacidad para afrontar la realidad. Y es en este concepto de sentimiento de inferioridad en el que quisiera que pusiéramos atención, porque es algo que se ha promovido mucho desde que surge este movimiento del desarrollo personal. Como les decía en un principio, un vendedor necesita hacerte creer o crear una necesidad para ofrecerte una solución. Y para venderte desarrollo personal, yo necesito que tengas muy presente tu sentimiento de inferioridad y mantenerlo activo. Hacerte creer que no eres feliz si eres simplemente un empleado, que obedeces a un jefe, que tienes un horario laboral, que haces rica a otra persona, que tú tienes que ser feliz, que debes tener éxito y mentalidad de tiburón. Y detrás de todo ese mensaje está el recordatorio de tu inferioridad, pero tergiversado. Utilizar tus mismas herramientas para destruirte. Y díganme si no ha funcionado. La fuerza del esfuerzo como compensación. Adler pensaba que estas deficiencias físicas, ser pequeño o vulnerable, encendían sentimientos de inferioridad solo porque las personas por su naturaleza poseen una tendencia innata hacia la plenitud y la realización. Las situaciones de menos y más existen simultáneamente y no pueden separarse porque son dos dimensiones de una sola fuerza. La fuerza de esfuerzo en sí misma es innata, pero su naturaleza y dirección se deben tanto a sentimientos de inferioridad como la meta de superioridad. Sin el movimiento innato hacia la perfección, los niños nunca se sentirían inferiores, pero sin sentimientos de inferioridad, nunca se fijaría una meta de superioridad o éxito. El objetivo entonces se establece como una compensación por el sentimiento de déficit, pero el sentimiento de déficit no existiría a menos que el niño poseyera primero una tendencia básica a la realización. Aunque la lucha por el éxito es innata, debe desarrollarse. Al nacer existe como potencialidad, no como una realidad. Cada persona debe actualizar ese potencial a su manera. Alrededor de los 4 o 5 años, los niños comienzan este proceso fijando una dirección a la fuerza del esfuerzo y estableciendo una meta de superioridad personal o de éxito social. La meta proporciona pautas para la motivación, dando forma al desarrollo psicológico y dándole un fin. Como creación del individuo, la meta puede adoptar cualquier forma. No necesariamente una imagen especular de la deficiencia, aunque es una compensación por ella. Por ejemplo, una persona con un cuerpo débil no necesariamente se convertirá en un atleta robusto, sino que puede convertirse en un artista, o actor, o escritor. El éxito es un concepto individualizado y todas las personas formulan su propia definición de él, aunque el poder creativo está influenciado por todas las fuerzas de la herencia y del entorno. En última instancia, es el responsable de la personalidad del individuo. La herencia establece la potencialidad, mientras que el entorno contribuye al desarrollo del interés social y el coraje. Las fuerzas de la naturaleza de la crianza nunca pueden privar a una persona del poder para establecer una meta única o elegir un estilo único para alcanzar una meta.
Adler identificó 2 vías generales de esfuerzo. El primero es el intento socialmente improductivo de obtener superioridad personal. El segundo involucra interés social y está dirigido al éxito o la perfección para todos. Esforzarse por la superioridad personal. Algunas personas luchan por la superioridad con poca o ninguna preocupación por los demás. Sus metas son personales y sus esfuerzos están motivados en gran medida por sentimientos exagerados de inferioridad personal o la presencia de un complejo de inferioridad. Asesinos, ladrones y estafadores son ejemplos obvios de personas que luchan por su beneficio personal. Algunas personas crean ingeniosos disfraces para sus esfuerzos personales y pueden, consciente o inconscientemente, ocultar su egocentrismo detrás del manto de la preocupación social. Luchar por el éxito. En contraste con las personas que luchan por el beneficio personal, están aquellas personas psicológicamente sanas que están motivadas por el interés social y el éxito de toda la humanidad. Estos individuos se preocupan por objetivos que van más allá de ellos mismos. Son capaces de ayudar a los demás sin exigir o esperar una recompensa personal y no ven a los demás como oponentes, sino como personas con las que pueden cooperar para el beneficio social. Su propio éxito no se obtiene a expensas de los demás, sino que es una tendencia natural a moverse hacia la realización o la perfección. Su sentido de valor personal está estrechamente ligado a sus contribuciones a la sociedad humana. El progreso social es más importante para ellos que el crédito personal. El segundo principio son las percepciones subjetivas de las personas que dan forma a su comportamiento y personalidad. Las personas luchan por la superioridad o el éxito para compensar los sentimientos de inferioridad. Pero la forma en la que luchan no está moldeada por la realidad, sino por sus percepciones subjetivas de la realidad, es decir, por sus ficciones o expectativas del futuro. Ficcionalismo. Nuestra ficción más importante es la meta de la superioridad o el éxito, una meta que creamos temprano en la vida y que quizá no entendamos claramente. Este objetivo final subjetivo, ficcional, guía nuestro estilo de vida, da unidad a nuestra personalidad. Las ideas de Adler sobre ficcionalismo se originaron con el libro de Hans Weichinger, Como si, escrito en 1911. Weichinger creía que las ficciones son ideas que no tienen existencia real, pero que influyen en las personas como si realmente existieran. Un ejemplo de ficción podría ser: los hombres son superiores a las mujeres. Aunque esta noción es una ficción, muchas personas, tanto hombres como mujeres, actúan como si fuera una realidad. Otro ejemplo puede ser la creencia en un Dios omnipotente que recompensa el bien y castiga el mal. Tal creencia en la vida diaria de millones de personas ayuda a moldear muchas de sus acciones. Sean verdaderas o falsas, las ficciones tienen una poderosa influencia en la vida de las personas. El énfasis de Adler en las ficciones es consistente con su visión teleológica de la motivación. Teleología es una explicación de la conducta en términos de su propósito o meta final. Se opone a la causalidad, que considera que la conducta surge de una causa específica. La teleología generalmente se ocupa de metas o fines futuros, mientras que la causalidad normalmente se ocupa de experiencias pasadas que producen algún efecto presente. La visión de Freud de la motivación era básicamente causal. Él creía que las personas son impulsadas por eventos pasados que activan el comportamiento presente. En contraste, Adler adopta una visión teleológica en la que las personas están motivadas por las percepciones presentes del futuro. Como ficciones, estas percepciones no necesitan ser conscientes o comprendidas, sin embargo, otorgan un propósito a todas las acciones de las personas y son responsables de un patrón constante que se ejecuta a lo largo de su vida. Tercer principio: la personalidad es unificada y autoconsciente. Al elegir el término psicología individual, Adler deseó enfatizar su creencia de que cada persona es única e indivisible. Así, la psicología individual insiste en la unidad fundamental de la personalidad y en la noción de que no existe un comportamiento inconsciente. Los pensamientos, sentimientos y acciones están todos dirigidos hacia una sola meta y sirven a un solo propósito. Cuando las personas se comportan de manera errática o impredecible, su comportamiento obliga a otras personas a estar a la defensiva, a estar
alerta para no ser confundidas por acciones caprichosas. Aunque los comportamientos pueden parecer incoherentes cuando se contemplan desde la perspectiva de un objetivo final, parecen intentos inteligentes, pero probablemente inconscientes de confundir y subordinar a otras personas. Este comportamiento confuso y aparentemente inconsistente le da a la persona errática la ventaja en una relación interpersonal. Aunque las personas erráticas a menudo tienen éxito en su intento de obtener superioridad sobre los demás, por lo general no se dan cuenta de su motivo subyacente y pueden rechazar obstinadamente cualquier sugerencia de que sea superioridad sobre otras personas. Cuarto principio: el interés social. El valor de toda actividad humana debe ser visto desde el punto de vista del interés social. Nosotros lo hemos traducido de esta forma, sin embargo en alemán original es, que obviamente no sé cómo se dice. Una mejor traducción podría ser sentimiento social o sentimiento de comunidad, aunque esta palabra alemana no tiene un significado que esté completamente expresado por ninguna palabra en francés o en inglés. Sin embargo, los textos lo traducen aproximadamente como un sentimiento de unidad con toda la humanidad. Implica la pertenencia a la comunidad social de todas las personas. Una persona que ha desarrollado adecuadamente este aspecto no lucha por la superioridad personal, sino por la perfección de todas las personas en una comunidad ideal. El interés social se puede definir como una actitud de relación con la humanidad en general, así como una empatía por cada miembro de la comunidad humana. Se manifiesta como cooperación con otros para el avance social más que para el beneficio personal. La inferioridad natural de los individuos exige su unión para formar una sociedad. Sin la protección y el alimento de un padre o una madre, un bebé perecería. Sin la protección de una familia o el clan, nuestros antepasados habrían sido destruidos por animales más fuertes, más feroces o dotados de sentidos más agudos. El interés social, por tanto, es una necesidad para la perpetuación de la especie humana. Quinto principio: estilo de vida. Él utiliza este término para referirse al sabor de la vida de una persona. Incluye la meta, el autoconcepto, los sentimientos por los demás y la actitud hacia el mundo. Es el producto de la interacción de la herencia, el ambiente y el poder creativo de una persona. Adler usó una analogía musical para dilucidar el estilo de vida. Las notas separadas de una composición carecen de sentido, pero la melodía adquiere un significado adicional cuando reconocemos el estilo del compositor o su forma única de expresión. El estilo de vida de una persona está bastante bien establecido a los 4 o 5 años. Los individuos psicológicamente enfermos a menudo llevan vidas bastante inflexibles que se caracterizan por la incapacidad de elegir nuevas formas de reaccionar ante su entorno. En cambio, las personas psicológicamente sanas se comportan de formas diversas y flexibles con estilos de vida completos, enriquecidos y cambiantes. Las personas sanas ven muchas formas de luchar por el éxito y continuamente buscan crear nuevas opciones para ellos mismos, aunque su objetivo final permanece constante. La forma en que perciben cambia continuamente. Sexto y último principio: el poder creativo. El estilo de vida está moldeado por el poder creativo de las personas. Cada persona está facultada con la libertad de crear su propio estilo de vida. En última instancia, todas las personas son responsables de quiénes son y cómo se comportan. Su poder creativo los coloca en el control de sus propias vidas, es responsable de su meta final, determina su método para luchar por esa meta y contribuye al desarrollo del interés social. Toda vida psíquica implica un movimiento hacia una meta, un movimiento con una dirección. Al final de este video les compartiré otros conceptos importantes de esta teoría adleriana de la personalidad. Para finalizar con las ideas opuestas del psicoanálisis y la psicología individual, podemos mencionar que mientras Freud buscaba entender el origen, la etiología de la psicopatología, Adler proponía una intervención para superar los errores del desarrollo de la niñez, la forma en la que se aprendió a interpretar la vida que lleva al individuo a un errado estilo de vida, es decir, a las estrategias insuficientes que utiliza la persona para alcanzar sus metas. Más adelante ahondaremos en esto, pero hoy les puedo adelantar que en terapia cognitivo-conductual, aunque es importante la etapa de aprendizaje, es decir, la infancia que nos proporciona mucha información importante, trabajamos con los procesos mentales que perpetúan el problema actualmente.
Otro aspecto importante de la propuesta de Adler es que los principios de la psicología individual también pueden ser aplicados en otras intervenciones, como las escuelas, convirtiendo a Adler en un pionero de las intervenciones psicológicas de la comunidad moderna. De hecho, Adler pensaba que los psicólogos deberían dedicarse al cambio social para prevenir los desórdenes mentales. Por eso hago lo que hago. Y hasta aquí voy a dejar este video. Siempre les diré que aún hay mucho que decir, pero hoy ya podemos comprender la importancia de esta nueva escuela que surge como contraparte del psicoanálisis. Y con esto tú puedes elegir si eres un ser humano no racional, motivado por instintos e impulsos inconscientes que no están disponibles para la parte racional y consciente de tu mente, o si conscientemente luchas por mejorar tu vida y que puedes ser responsable de las decisiones erradas que has tomado, que probablemente sea producto de un aprendizaje deficiente en el que tus padres lamentablemente no tuvieron acceso a la información necesaria. Por eso la educación debe ser para todos, la psicoeducación. Yo me despido. Si te pareció interesante, regálame un like, comparte si crees que a alguien le puede interesar o ayudar, comenta, comparte tus experiencias, siempre serán bienvenidas y no olvides suscribirte. Les agradezco muchísimo. Bye bye.